Para obtener fracciones equivalentes se multiplica o se divide al numerador y al denominador de una fracción por un mismo número entero distinto de 0. ¿Sí? Por ejemplo, tengo la fracción 2/3 y quiero buscar una fracción equivalente. Entonces, puedo multiplicar por 5, por ejemplo. 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. Entonces, 2/3 es una fracción equivalente de 10/15. Veamos otro ejemplo. 5/4. Lo voy a multiplicar por 6. Por 6, por 6. 5 por 6, 30. 4 por 6, 24. 5/4 y 30 sobre 24 son fracciones equivalentes. ¿Sí? Y veamos ahora otro ejemplo, pero voy a dividir. 21 dividido 3 y 15 dividido 3. 21 dividido 3 me da 7 y 15 dividido 3 me da 5. ¿Sí? En este caso, todas son fracciones equivalentes. Algunas fueron obtenidas mediante el proceso de multiplicar y un ejemplo mediante el proceso de dividir. En el caso de dividir, por ahí puede ser que sea un poquito más complicado porque no todos los números que me aparezcan en la fracción van a tener muchos divisores comunes, ¿sí? Porque recuerden que tiene que ser el mismo número que divida al numerador y al denominador, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, el 15 lo puedo dividir por 5. Bueno, el 5 para el 15 me sirve, pero el 21, si no se puede dividir por 5, no me sirve el 5 como divisor. Tengo que buscar otro número, ¿sí? Por eso el proceso de dividir puede ser un poco más complicado. En cambio, para multiplicar, puedo multiplicar por cualquier número y siempre voy a encontrar una fracción equivalente. Vamos a poner nombres a estos procesos. El proceso de multiplicar se denomina amplificación. ¿Sí? Multiplicar. Si yo multiplico las fracciones por un mismo número, voy a obtener todas fracciones equivalentes y ese proceso se va a denominar amplificación. En cambio, si yo divido la fracción por un mismo número, el proceso se va a denominar simplificación. Esto es división. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por un mismo número a una fracción, voy a estar buscando fracciones equivalentes mediante el proceso de amplificación. Si voy a amplificar la fracción, ¿sí? Porque fíjense que claramente, como lo dice la palabra, los números se van ampliando, son números más grandes. En cambio, si yo simplifico, ¿sí? Quiere decir que voy a dividir, voy a obtener números más chiquitos, ¿sí? Por eso se lo denomina simplificación de fracciones. Si seguimos dividiendo hasta que no exista ningún divisor común distinto de 1 para el numerador y el denominador, habremos simplificado la fracción a su mínima expresión. Es decir, habremos hallado la fracción irreducible. Esto significa, por ejemplo, tengo 21/15. Lo divido por 3, obtuve 7/5. Si a esta acá yo lo puedo volver a simplificar, continúo con el proceso. Pero en este caso me doy cuenta que no puedo porque no consigo otro número que no sea 1 como divisor. ¿Sí? El 7 lo puedo dividir solamente por 1 y por 7 y al 5 solamente lo puedo dividir por 1 y por 5. Entonces no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, esta fracción ya la podemos denominar fracción irreducible. ¿Sí? Entonces, una fracción irreducible es cuando el numerador y el denominador son coprimos, ¿sí? Es decir, que no tienen divisores comunes distintos de 1. En otras palabras, quiere decir que obtuve una fracción irreducible cuando ya no la puedo seguir dividiendo, cuando ya no se puede seguir simplificando la fracción.